Estamos estudiando entonces la cartilla de este trimestre que se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Esta semana es la lección número 11 y estamos estudiando sobre la Biblia y la profecía. Antes de iniciar el estudio del día de hoy, quiero recordar dos conceptos importantes que ya hemos estudiado la semana. Historicismo es un método. Es un método de interpretación, ¿listo? Historicismo es una de las formas como nosotros interpretamos la Biblia. Tenemos dos formas principales, ¿no? Somos historicistas y somos gramaticales. Son los dos métodos que a nosotros nos gusta como adventistas estudiar la Biblia. ¿Qué es el historicismo? Es ver el cumplimiento de las profecías bíblicas en la historia. Bueno, quiero aclarar para que todos tengamos esa parte bien clara en nuestra mente, valga la redundancia, que la historia, ese género literario, se da cuando ya han sucedido las cosas, son cosas ciertas, reales, se cuentan porque ya existieron. ¿Está bien? No son mitos, no son leyendas, no son parábolas, no son cuentos, no son discursos, no, la historia es un suceso real. Entonces, nuestra forma de interpretación historicista. Y la lección también nos habló ayer sobre el principio de día por año, que es muy importante, que la Biblia nos muestra en ella misma que Dios utilizó el principio de día por año. Cuando se mencionaban 40 días o 2300 días, entonces nosotros lo tomamos como 2300 años. Bien, pero no me puedo concentrar mucho en eso porque hoy hay bastante para decir. Al iniciar, identificación del cuerno pequeño, quiero comentarles, si usted tiene alguna pregunta, el tema de hoy es un tema bastante profundo, es un tema sencillo, pero a veces genera preguntas. Si usted lo quiere, por favor, preguntar algo y si podemos dar una respuesta, la daremos. Entonces allí por el chat de la transmisión podemos escribir y allí el hermano Héctor nos ayuda a coordinar las preguntas. Vamos a ver, para este día, hermanos, permítanme iniciar desde de atrás hacia adelante, porque para entender este tema necesitamos ver mucho la historia. Y el segundo párrafo, o el tercer párrafo de la lección, nos hablaba de la historia que identifica el primer reino como Babilonia. Así que voy a pedirle el favor al hermano Héctor que proyecte esta imagen que hemos preparado desde que estábamos en la universidad. Es un trabajo personal, allí encontramos la historia de la que la lección nos quiere hablar. Es una gráfica, mis queridos, para entender un poco mejor lo que la lección nos trae en este día. La mejor forma de entender estas profecías de Daniel es haciendo un paralelo. Por eso yo hago allí una gráfica donde pongo a Daniel 2, a Daniel 7 y a Daniel 8. Las tres profecías, aunque tienen símbolos diferentes, tienen los mismos significados. Por ejemplo, allí en la parte alta encontramos en Daniel 2 a Babilonia representado por una cabeza de oro, en Daniel 7 con un león alado, y en Daniel 8 ya se suprime esa primera parte. La segunda, Medo-Persia, que bueno, ahí están los años. Babilonia va del 606 al 538. Medo-Persia recibe el reino del 538 y va hasta el 331. Vemos un pecho de plata. Luego vemos un oso que dice que tenía un lado más alto que otro y tenía 3 costillas. Cada uno de ellos tiene un simbolismo, ¿no? Cada cosita, pero no es la lección de hoy, así que solo menciono. Y luego encontramos aquí un cordero, ¿no? Un carnero. El tercer reino, que es Grecia, está representado en la primera, en Daniel 2, por los muslos de bronce, luego por un leopardo que tenía varias cabezas, y luego por un carnero que era muy rápido y demás, ¿ok? El Imperio Romano, que es el cuarto reino, que son las piernas de hierro, luego una bestia terrible. Y entonces aquí vemos el mismo carnero, pero ahora con unos cuernos especiales. Por último, tenemos en la estatua los pies de barro con hierro cocido,
hierro con barro cocido mejor, el cuerno pequeño y el cuerno que sobresale en la bestia o en el carnero de Daniel 8. Esto es historia, mis hermanos. Yo me voy a centrar en Roma. Después de Grecia, en Grecia ya tenemos mucha literatura. Lo que yo les estoy hablando, lo que ustedes han estudiado, no es solamente bíblico, aunque tenemos la Biblia como base y sabemos que la Biblia es un libro inspirado, pero tenemos mucha literatura extrabíblica sobre esto. De Grecia, por ejemplo, tenemos los grandes filósofos que son conocidos como los padres de la filosofía en el siglo III antes de Cristo. Tenemos a Alejandro Magno, que es muy conocido por la rapidez con que creció, pero que murió muy joven. Ya de Roma, pues tenemos historias sobre los césares, sobre un imperio que fue muy organizado, que organizó su primer ejército, las primeras armas, ¿cierto? Los primeros escudos de protección. Así que todo esto hace parte de la historia. A ver si nos ubicamos para entender bien lo que nos quiere mostrar la lección en la historia, porque recuerden que somos historicistas. Cuando nació Jesús, que fue en el año 3 antes de la era de Cristo, el imperio que gobernaba en ese momento era Roma imperial, ¿ok? Roma imperial representado por estas piernas de hierro, por la bestia terrible y demás. ¿Listo? Ahí estamos en la historia. Cuando Cristo vivió, ustedes pueden recordar las películas que hemos visto de Cristo, que vemos soldados, que vemos el César, a Poncio Pilato, que era un funcionario de Roma. Así que cuando Cristo muere, lo que existía para ese momento era la Roma imperial, ¿ok? No existía todavía Roma papal, que es lo que representa el cuerno pequeño, que es el estudio de hoy. A la época de Cristo solo existía Roma imperial. Por eso para nosotros como adventistas es importante, abro un paréntesis a esto que no hace parte de la lección, pero quiero recalcar esa campaña que la Iglesia Católica tiene hoy de decir que ellos fueron los creadores del cristianismo y que nosotros hoy los protestantes debemos volver a nuestra cuna original. Eso no es verdad, eso es una falacia que nos han querido vender. El otro día, hablando con un historiador de la Universidad de Medellín, me refutaba y me quería confirmar que el cristianismo nació con el catolicismo, y eso no es verdad. La historia nos dice que cuando el cristianismo nació primero porque pues Cristo vino a vivir entre nosotros, nos enseñó y murió por nosotros. De ahí la palabra cristianismo. Luego continuaron los 11 apóstoles que habían quedado, más los que habían seguido a Jesús, que no eran apóstoles, pero hubo una secuencia: Jesús, apóstoles, seguidores. Luego llega el siglo I al siglo III, donde Roma imperial empezó una persecución contra los cristianos. ¿Quién empezó esa persecución? Año 63, 65 con Nerón. Y luego siguieron otros césares, otros emperadores romanos que querían acabar el cristianismo, que amenazaba al imperio de la Roma imperial. Entonces, hermanos, cierro el paréntesis para que quede claro: nosotros no venimos del catolicismo. El catolicismo nace por allá más adelante, en el siglo V. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo, quien fundamentó esta hermosa iglesia. Ok, entonces, vamos a la historia. ¿Dónde aparece el cuerno pequeño? Que es la lección de hoy, la identificación. Ok, entonces, en la estatua lo tenemos representado por los 10 dedos. Ahí no nos habla todavía del cuerno pequeño. Hay una mezcla de barro con hierro. El hierro simboliza el imperio de Roma. El imperio de Roma papal, o en su momento imperial papal, va a ir hasta el final de los días. Por eso el hierro está en todos los dedos, en todos los pies. Vamos a tener a Roma para siempre, hasta cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Ok? En Daniel 7, representado porque la bestia dice tenía 10 cuernos. Y luego de esos 10 cuernos sobresale uno que tumba 3. Y aquí entonces pasamos a la siguiente imagen, que le voy a pedir al hermano Enrique, al hermano Héctor, mejor, que nos ponga allí, porque ¿qué representa esos 10 cuernos? Representan 10 tribus.
10 tribus bárbaras conocidas como germánicas o tribus del norte. Son el mismo simbolismo de los 10 dedos de los pies. Entonces, me imagino que ustedes ya están viendo allí la imagen de las 10 tribus bárbaras que están así. Hay siete tribus que se convirtieron y fueron ellas, pues yo las voy a mencionar rápidamente: anglosajones, francos, lombardos, alamanes, burgundios, suevos, visigodos. Esas 7 tribus es lo que hoy conocemos como Alemania, más otras, hermanos queridos y amigos que me escuchan. Fueron muchas tribus las que amenazaron el reino de Roma imperial. Esas tribus fueron las que dieron como origen al cuerno pequeño, porque, bueno, estas tribus más el cristianismo, porque Roma imperial sentía amenaza por estas tribus que se fueron formando en el norte, en Alemania, y amenazaban con la estabilidad del reino de Roma imperial. En el siglo IV, Constantino, quien se convierte al cristianismo como estrategia para soportar el gobierno, la Roma imperial, comienza ese camino en la historia para el cuerno pequeño. Constantino se convierte al cristianismo, incluye dentro del cristianismo algunas prácticas paganas como la adoración al sol, como la imposición de un ser, de una persona que dirigiera todos los asuntos espirituales. Y por allá en el año 370, 380 comienza la era de la patrística y del papado, que se impone en el año 538. Entonces los 10 cuernos de la bestia de Daniel 8 y de la bestia de Daniel 7 y 8 están aquí representadas. Estas fueron las 7 tribus o las 10 tribus más representativas: anglosajones, francos, lombardos, alamanes, burgundios, suevos, visigodos. Y las 3 tribus que no prevalecieron, que no quisieron convertirse, pues desaparecieron. Fueron los érulos, los vándalos y los astrogodos. Recuerdan que Daniel 7 dice que el cuerno pequeño, cuando salió, tumbó 3 cuernos. Ok, como adventistas en la historia vemos que los érulos, entre otras cosas, eran las tribus más fuertes de la época. Desaparecieron por el poder de Roma papal. Entonces, bueno, yo leyendo historia y en los estudios que hemos hecho en diferentes ocasiones, hemos definido que las tribus que permanecieron fueron las que se convirtieron. Casi todas estas tribus llegaron siendo cristianas arriánicas. El arrianismo era una corriente muy fuerte. Pero luego la historia dice que a medida que se fueron acercando a Roma y Roma papal comenzó a convencerlas y a convertirlas, estas tribus comenzaron a creerle a Roma, en la doctrina de Roma. Así que toda Europa en su momento y toda la Edad Media, nos decía la lección, toda la Edad Media fue dominada por Roma papal. Dese en cuenta, abriendo el paréntesis de la aclaración que dice sobre el nacimiento del cristianismo, ¿cuándo nace el catolicismo? El catolicismo o Roma papal comienza a nacer después del siglo IV y se constituye como un poder mundial en el siglo VI. Y ese poder mundial es lo que la lección nos viene hablando con un símil que hace entre los 2 capítulos sobre ese poder. Ahora yo les invito a que las leamos. Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y el cuerno pequeño de Daniel 8. Primero, yo les dejo la tarea para que ustedes lo lean en casa, porque es bastante texto el que toca leer, pero la ayuda y hace un paralelismo impresionante, muy bonito, para aprender cuáles eran las similitudes, y la historia corrobora que así fue. Se describe a ambos como un cuerno, ya lo hemos mencionado. 2, ambos son poderes perseguidores. 3, ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Bueno, nace una pregunta en esta tercera: ¿qué es blasfemia?
Yo he buscado aquí en el diccionario bíblico adventista, voy a leer solamente aquí la introducción, dice que la blasfemia tiene es un término que denota un lenguaje difamatorio o injurioso hacia Dios. ¿Denota qué, mis queridos? Un lenguaje difamatorio, un lenguaje injurioso hacia Dios. Bueno, ese lenguaje lo vemos identificado en el cuerno pequeño, ¿ok? En el cuerno pequeño. Ambos atacan el pueblo de Dios como cuarto. Quinto, el tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. Sexto, ambos se extienden hasta el fin del tiempo. Y séptimo, ambos serán destruidos en forma sobrenatural. ¿Cómo nosotros, hermanos, como adventistas, hemos identificado al cuerno pequeño? Bueno, lo voy a decir en mis palabras. Hemos creído que, por ejemplo, cuando el cuerno pequeño cambió los tiempos y la ley, dice la Biblia. ¿Cuándo cambió los tiempos y la ley? Bueno, cuando el Papa, el cuerno pequeño, en el siglo VI, bueno, desde el siglo V se estaba dando el asunto, desde el año 478 más o menos, de cambiar el día de guardar. Antes del siglo V, antes del siglo VI, todas las personas, no había duda de que el día para guardar era el sábado. Luego del siglo V y VI comenzó a cambiar. Dice el conflicto de los siglos que la gente, que los cristianos de la época tuvieron resistencia el primer siglo, el segundo siglo, pero fueron llegando generación tras generación que fueron aceptando ese cambio del día. Hasta que, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que no tuvieron una Biblia como la tenemos hoy nosotros, pues decían y daban por sentado que el día de guardar era el día sábado. Eso lo hizo la tradición, el pasar de los años. Entonces fueron cambiados los tiempos y la ley. También creemos que el cuerno se identifica porque el Papa tomó el lugar de Dios. Lo leímos en las 7 características del cuerno pequeño. ¿Cuándo tomó el lugar de Dios? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él tiene un sacrificio por nosotros vicario, un sacrificio representativo. Y ahora, después de su muerte y en la ascensión hacia el cielo, Él es el representante de la humanidad ante Dios. Él es nuestro vicario por su sacrificio. Ahora, el Papa quiere tomarse esos atributos delante del Padre. Dice él que Él es el vicario de Dios en esta tierra, que es el representante. Se ha tomado atributos que solo le pertenecen a Dios, como perdonar pecados, como escuchar las confesiones. Y todo eso es lo que nosotros conocemos como el plagio que Él hace hacia el Señor Jesús. Porque realmente el Papa no tiene ninguno de esos poderes o de esas facultades. El único que la tiene es nuestro real representante, que es el Señor Jesús. Bien, no sé, hermano Héctor, si hay preguntas, porque creo que ya estoy terminando, ya voy a dar mi conclusión de la identificación del cuerno pequeño. No hay preguntas. Bueno, yo espero que la explicación en la historia haya servido para que nosotros estemos seguros, mis queridos, de que este cuerno pequeño identifica plenamente ese poder político religioso. Luego del año 538 hasta el año 1798, que es la profecía de los 1260 días escrita en Daniel, o 1260 años, este poder tuvo toda su hegemonía. Le quitó la oportunidad a la humanidad durante esos años de pensar, le quitó la oportunidad de leer la Biblia, le quitó la oportunidad de dirigirse directamente a Dios. Ese poder, ese cuerno pequeño que todavía está. Lo que pasa es que la profecía decía que en el siglo XVIII, siglo XIX, iba a tener una herida de muerte. Pero ese cuerno pequeño sigue vigente. Recuerde lo que dijimos en Daniel 2,
que ese barro y ese hierro representaba que Roma papal iba a estar hasta el final de los días. Claro, esto se complementa con Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 7, Bueno, pero el estudio de hoy es identificar ese cuerno. Hermanos, estemos seguros que ese cuerno está vigente. No debemos confiarnos, debemos estar mirando la historia, dicen por allí, con un ojo miramos la profecía y con el otro miramos la historia. Hubo un suceso histórico, con eso termino, que sucedió hace poco, 2, 3 años atrás. Para mí, personalmente, no sé si me equivoco, puedo estar equivocado, hace parte de lo que hoy el Señor nos quiere decir: vea, este cuerno sigue vigente. El Papa, este Papa que tenemos hoy, el Papa Francisco, fue al gobierno, fue al Senado, a la Cámara de allí de Estados Unidos. Nunca había sucedido. Ustedes saben que Estados Unidos se produce porque ellos necesitaban alejarse del poder romano, querían libertad, y en la Constitución de Estados Unidos la principal enmienda que ellos tienen es la libertad religiosa. Sin embargo, hace poco este Papa tuvo la oportunidad de entrar al Senado, y no solamente entró al Senado de Estados Unidos, un Senado que es totalmente, ¿cómo lo digo?, representado por todas las iglesias. O sea, es muy pluralista en la parte espiritual. Ellos pregonan la libertad religiosa. Sin embargo, permitieron que el Papa entrara. Ese día no sé cuántos vieron la escena, lo aplaudieron, todo el Senado, todos los senadores, todos los representantes lo aplaudieron, le permitieron dar un discurso. Eso en la historia no había ocurrido. Para mí, personalmente, son pasos que se dan hacia algo que conocemos nosotros como el nuevo orden mundial o el acuerdo ecuménico. Eso nos muestra que el cuerno pequeño sigue vigente. Bien, pero no terminemos con eso, hermanos. Solamente les digo, Dios tiene el control de todos los asuntos de este mundo. Dios está al control, siempre lo ha tenido. Lo tuvo en el cielo cuando Luzbel o Lucifer trató de desvirtuar el gobierno de Dios. Lo tuvo sobre esta tierra cuando Adán y Eva lo aceptaron. Lo tuvo cuando muere en la cruz del Calvario, y lo tiene hoy, hermanos queridos. Dios tiene el control de nuestra vida, tiene el control de este mundo. Eso nunca lo ponga en duda. A veces, como seres humanos, creemos que Dios se ha olvidado, que pareciera ser que otros poderes gobiernan el mundo. Bueno, Dios lo permite, pero Dios está al control. Dios está al control de nuestra vida, y nos ha mostrado estas profecías para nosotros asegurarnos, afincarnos más en la palabra de Dios. Esto nos da seguridad que lo que hemos creído no nos hemos equivocado. Dios nos ha mostrado que Él tiene un hilo conductor, que ha hecho un plan de salvación, y Dios está pronto a terminar ese plan de salvación cuando venga por segunda vez y nos lleve a vivir por la eternidad. Hermanos, esa es la imagen del día de hoy. Dios tiene el control. Nos lo ha mostrado a través del estudio de la lección de escuela sabática en esta hora.